El siguiente caso expuesto dice relación con un caso legal que involucra a un sindicato de trabajadores y al banco en virtud de un procedimiento ordinario en materia de cobro de prestaciones. El sindicato de trabajadores de dicha empresa interpuso una demanda de cobro de prestaciones en un procedimiento de aplicación general ante el banco en el segundo juzgado de letras del trabajo de Santiago. El demandado, asimismo, solicitando la incorporación de las cláusulas de contrato colectivo celebradas anteriormente en el año 2007, su incorporación en el contrato individual de trabajo entre dichos trabajadores y el banco. Además, solicitando que el banco asimismo les adeude las sumas de dinero correspondientes al adeudo de prestaciones y beneficios por parte del banco. Y en sentencia de primera instancia, el segundo juzgado de letras del trabajo de Santiago dio lugar a la excepción opuesta mediante la demanda reconvencional de falta de legitimidad respecto de ciertos miembros determinados del sindicato. Asimismo, dio lugar a una excepción de finiquito respecto de determinados trabajadores del sindicato y dio lugar a la demanda en cuanto declaró incorporado a los contratos individuales de trabajo sus cláusulas contenidas en el contrato colectivo. Asimismo, en su fallo de primera instancia del año 2015, el segundo juzgado de letras del trabajo no dio lugar a las excepciones de prescripción extintiva opuestas por el banco y tampoco dio lugar a la excepción de litispendencia opuesta por en este caso, la parte demandante. Los demandantes apelan la sentencia basándose en el artículo 477 del Código del Trabajo, correspondiente a las causales genéricas de nulidad, alegando infracción de ley en relación con el artículo 311 del mismo Código. Argumentan que se estableció la nulidad de los anexos de contratos firmados por ellos que reemplazaban las estipulaciones del contrato colectivo suscrito por el sindicato, ya que estos anexos vulneraban la norma prohibitiva y de orden público del artículo 311. Sin embargo, señalan una paradoja. Para declarar la nulidad de los anexos debe establecerse que estos provocan un menoscabo en los beneficios y derechos de los actores. Por lo tanto, cuestionan cómo podría acogerse una demanda reconvencional, ya que esto se supondría que lo obtuvieron los actores es superior a lo obtenido en el contrato colectivo. Además, se sostiene que no es posible aplicar la compensación, dado que ella no procede respecto de obligaciones naturales, lo que sería este caso toda vez que ésta está exigiendo devolver lo que se obtuvo en razón de un anexo que fue declarado nulo. La Corte precisa que la causal del artículo 477 sobre infracción de ley busca asegurar que el derecho se aplique correctamente a los hechos establecidos en la sentencia. Se reconoce que los anexos de contrato de trabajo firmados por los demandantes fueron declarados nulos por vulnerar el artículo 311 del Código del Trabajo. Este artículo protege a los trabajadores de la disminución de remuneraciones, beneficios y derechos por medio de contratos individuales. Por lo tanto, no es apropiado dar un efecto adverso a los trabajadores a partir de esta declaración. Además, se argumenta que el efecto retroactivo de la nulidad que regula el derecho civil no puede aplicarse contra de los trabajadores en el derecho laboral. Por lo tanto, se concluye que hay una infracción de ley y se debe acoger el recurso de los actores. Por otro lado, el demandado o la contraparte, igualmente invoca este recurso de nulidad por las causales genéricas del artículo 477, argumentando que los trabajadores no participaron en la negociación colectiva, no tienen derecho a los beneficios del contrato colectivo anterior, según el artículo 348 del mismo código. Sostiene que si se permitiera a los trabajadores mantener los beneficios del contrato colectivo anterior sin participar en la negociación colectiva, incentivaría la desafiliación sindical. En resumen, los demandantes tendrían derecho a los beneficios solo hasta el 30 de octubre del 2010, fecha en que concluyó el contrato colectivo anterior, y no más allá de esa fecha. El demandado sostiene que si se hubiera aplicado correctamente el artículo mencionado, la demandada habría sido rechazada. Argumenta que los demandantes no tienen derecho
a los beneficios del contrato colectivo del 7 de noviembre de 2007 después de su fecha de finalización, es decir, 31 de octubre del 2010. Esto se debe a que todos los demandantes se desafiliaron del sindicato antes de la fecha de finalización y antes de la fecha en que el mismo sindicato negoció un nuevo contrato colectivo, que se firmó el 8 de octubre del 2010. Además, invoca la misma causal en relación con el artículo 63 del Código del Trabajo, argumentando que se omitió que los pagos que deben hacer los trabajadores a favor del demandado debe ser con los intereses y ajustes que establece dicha norma. El artículo 348 del Código del Trabajo establece que una vez extinguido un contrato colectivo, sus cláusulas se incorporan a los contratos individuales de los trabajadores. Esto significa que los derechos reconocidos a los trabajadores en virtud de dicho convenio colectivo se incorporan de manera indefinida a su patrimonio. No se puede interpretar que la no participación en una negociación posterior o la desafiliación al sindicato implique la pérdida de estos derechos, ya que esto constituiría una renuncia posterior a sus derechos laborales, lo cual no está permitido por el artículo 5 del Código del Trabajo. En cuanto a la supuesta violación del artículo 63 del Código del Trabajo, si no corresponde que los trabajadores devuelvan lo que hayan percibido, tampoco corresponde declarar que ello sea reajustado en favor del empleador. Por lo tanto, dado que el fallo ha interpretado correctamente el artículo 348 del mismo código, no se considera que haya sido violado, por lo que se rechazará el recurso de nulidad de la parte demandada. En cuanto al fallo de la Corte de Apelaciones, es importante recalcar de que ambas partes presentaron un recurso de nulidad, el cual fue acogida a la parte demandante y es a la que nos vamos a dedicar y concentrar en este momento. Ellos invocaron la causal del artículo 477 del Código Civil debido a una presunta aplicación errónea del artículo 311 del mismo cuerpo legal, al igual que de los artículos 10, 1662 y 1656 del Código Civil. Por tanto, solicitan la nulidad parcial de la sentencia en cuanto a la compensación eventual y la posterior demanda reconvencional. El recurso de nulidad presentado por los demandantes y el cual, como anteriormente mencioné, fue fallado a su favor, se fundamentó en la inaplicabilidad de los efectos de la sanción de nulidad absoluta contenidas en el Código Civil, la cual no podía ser aplicada por sobre la especialidad del derecho del trabajo, siendo improcedente que los trabajadores se encuentren en una situación de tener que devolver sus remuneraciones y demás prestaciones que fueron percibidas con motivo de la ejecución de un contrato de trabajo. Para respaldar esta posición, se aplicaron los artículos 54 bis y artículo 5 del Código del Trabajo, en los cuales se fundamenta que se afectan y transgreden los principios del derecho laboral, siendo específicamente el principio prooperario y el principio de la no regresividad. La sentencia que favoreció a los demandantes rechazó tanto la excepción de compensación como la demanda reconvencional, basándose en el artículo 311 del Código del Trabajo, sosteniendo que esta decisión estaba a favor de los trabajadores, pero que a la vez no podía generar un efecto o resultado adverso a estos mismos. Además, argumentó que aplicar retroactivamente la nulidad contenida en el Código Civil sería contrario al principio de no devolución de remuneraciones ya percibidas e incorporadas al patrimonio del trabajador. Conjuntamente, se fundamenta que prima la especialidad del derecho del trabajo por sobre el efecto retroactivo de la nulidad regulada en el Código Civil, en cuanto a lo percibido por estos mismos trabajadores, de manera que no pueden devolverse las remuneraciones y demás prestaciones obtenidas por estas partes, producto de la consecuencia de un contrato de trabajo que fue incumplido por el empleador. Bien, en lo que respecto al recurso de unificación de jurisprudencia, lo que busca la parte recurrente es unificar la jurisprudencia respecto de los artículos 1681 y siguientes del Código Civil y estos incorporarlos en el ámbito del derecho del trabajo. Ahora bien, al momento de explicar por qué ocurren esto, quieren incorporar estos preceptos del Código Civil al derecho del trabajo,
invocan una jurisprudencia de fecha 9 de octubre del año 1987 con un caso similar sobre las normas de nulidad. ¿Qué es lo que pasa? Que la Corte Suprema realiza el análisis respecto de si efectivamente estos artículos invocados por parte del recurrente son aplicables en el concepto de recurso de unificación de jurisprudencia, pero la Corte Suprema, perdón, lo que hace es que los toma y fundamenta que, según los artículos 483 y siguientes del Código del Trabajo, lo que respecta al recurso de unificación, no satisfacen el presupuesto fáctico que requiere la unificación de jurisprudencia, que es que existe una sentencia en la que se pueda contrastar la interpretación a la que se impugna, por lo cual se rechaza el recurso de unificación de jurisprudencia. Al respecto también existe un voto de prevención por parte de uno de los ministros, el cual lo que busca es que se haga una interpretación la cual pueda realizar esta unificación de jurisprudencia en base al artículo 54 bis del Código del Trabajo, cosa que no prospera.